¿Y si te dijera que tal vez nunca has vivido de verdad? Es posible que estés siguiendo un guión que no escribió, vistiendo una vida que nunca eligió. Pero, ¿y si esta sensación de vacío no es debilidad, sino una señal de que tu alma está tratando de despertarte? Hoy vamos a hablar de la elección más importante de tu vida: ser tú, radicalmente. ¿Cuál fue la última vez que dijiste sí a tu verdad? Cuéntame aquí en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Si este tema ya te ha tocado de alguna manera, prepárate, porque este vídeo puede convertirse en una clave dentro de ti. Y si buscas claridad, fuerza y autenticidad, suscríbete ahora al canal. Aquí nos despertamos juntos. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte si todo lo que llamas vida fue realmente elegido por ti? El trabajo que ocupa, los roles que desempeña, los sueños que persigue, ¿cuántos de ellos han nacido de su esencia y cuántos se han impuesto a lo largo del camino? Hay una diferencia brutal entre vivir y simplemente seguir un guión. Y tal vez sin darte cuenta, estés actuando en una obra escrita por otros. A menudo, el malestar silencioso que sentimos proviene precisamente de esta desconexión. Vivimos para cumplir con las expectativas, recibir validación, conquistar metas que ni siquiera sabemos si son nuestras. La rutina sofoca, la espontaneidad muere, y todo parece correcto, pero por dentro, todo parece mal. Y eso no es una coincidencia, es una llamada. Esta llamada no siempre se manifiesta con fuerza. A veces es solo una molestia el domingo por la noche, un vacío después de otro logro, o un cansancio que el sueño no cura. Pero él está ahí, insistente, pidiendo atención. Porque vivir la vida de los demás, aunque sea perfecta por fuera, es morir lentamente por dentro. La verdad es dura. Nadie vivirá su vida por ti. Y cuanto más esperas que algo cambie afuera, más se le escapa el tiempo. El cambio comienza cuando dejas de huir de la pregunta que más evita. ¿Es esta la vida que elegiría de nuevo? Si la respuesta es no, eso no es motivo de culpa, es una invitación. Una invitación a tomar decisiones conscientes, para reescribir su trayectoria, para recuperar el protagonismo que has entregado, poco a poco, a lo largo de los años. No necesitas permiso para ser quien eres, solo necesita valor. ¿Qué harías si descubrieras que gran parte de tu sufrimiento proviene de la forma en que te relacionas contigo mismo? Carl Jung, uno de los más grandes pensadores del alma humana, se dio cuenta de algo que la sociedad moderna aún insiste en ignorar. El desequilibrio no comienza en los problemas externos, sino en la desconexión interna. Jung entendió que no estamos enfermos, estamos divididos. Vivimos partidas en pedazos. Lo que mostramos, lo que ocultamos, lo que olvidamos, el dolor, la ansiedad, el agotamiento, a menudo son solo manifestaciones de partes de ti pidiendo atención. Y mientras intentes arreglarlo todo por fuera sin mirar hacia adentro, la insatisfacción seguirá regresando en ciclos. La respuesta que buscas no está en otra meta, más un logro, más un cambio externo. Ella está en restablecer un diálogo con su esencia. Jung llamó a esto individuación, el proceso de volverse entero. No se trata de ser perfecto, se trata de hacerse verdad. Y la verdad es que este viaje comienza con silencio, con escucha, con ganas de mirar lo que has pasado años tratando de evitar, y esta mirada lo cambia todo, porque te vuelve a poner en el centro de tu existencia. Sin máscaras, sin personajes, solo tú, frente a quien realmente eres. Ese es el secreto. El éxito genuino nace de la integridad interna. Es el reflejo de una alineación entre pensamiento, sentimiento y acción. Cuando te reconectas con tu alma, el mundo exterior se reorganiza. No por magia, sino porque dejes de desperdiciar energía tratando de ser lo que no eres. Vivimos rodeados de voces que nos dicen todo el tiempo quiénes debemos ser. Sé productivo,
sé agradable, sé exitoso, sé fuerte. Pero, en medio de este ruido, ¿quién te recuerda que eres tú? La sociedad moderna es maestra en distraerte de tu propia verdad, y lo hace con tanta sutileza que, cuando te das cuenta, ya te has perdido a ti mismo. El sistema fue diseñado para el rendimiento, no para la conciencia. Las redes sociales transforman vidas en escaparates. El trabajo exige resultados. Las relaciones cobran papeles. Poco espacio para la autenticidad. Y mientras te adaptas para pertenecer, abandonas partes de ti en el camino. La desconexión no es un error, es una consecuencia. Carl Jung advirtió sobre este fenómeno. Sabía que el mayor sufrimiento moderno era vivir lejos de su propio centro. Que el alma humana, cuando se ignora, grita, pero grita en silencio. Insomnio, irritación, apatía. Es tu verdadero yo llamando a la puerta mientras estás demasiado ocupado para escuchar. Pero eso puede cambiar. El reencuentro con su esencia no requiere un retiro espiritual o un cambio radical. Comienza con la conciencia, con la decisión de hacer una pausa y observar, de preguntarse, ¿esto que estoy viviendo me representa? Esta pregunta, simple y directa, puede ser el comienzo de su liberación. Recuperarse de uno mismo no es fácil, pero es posible. Y al hacerlo, descubre algo poderoso. Todo lo que buscaba afuera ya existía dentro. Solo necesitaba silenciar al mundo para escuchar. El reencuentro con la propia verdad es el primer paso hacia una vida que finalmente tiene sentido. Sientes una opresión en el pecho, una inquietud constante, pero no puedes identificar por qué. Esta molestia no es casualidad, es tu alma tratando de comunicarse. Es como una alarma emocional que suena cada vez que te alejas de tu verdad, y cuanto más ignoras, más grita. Jung nos enseñó que las emociones negativas tienen una función: señalar desequilibrios internos. Lo que usted llama angustia, ansiedad o desánimo puede ser solo una llamada de auxilio de su esencia. Algo dentro de ti quiere ser escuchado, aceptado, integrado. Y cuando no escuchas, el cuerpo responde. ¿Cuántas veces has empujado sentimientos debajo de la alfombra? ¿Fingiste que todo estaba bien? ¿Disimulaste tu dolor con sonrisas? Esto no es fuerza, es sobrecarga. Y toda sobrecarga, tarde o temprano, tiene un precio. El malestar es el lenguaje del alma que dice, así no da más, pero puedes escuchar. Puede acoger esta incomodidad como quien acoge a un niño asustado, con compasión y firmeza. En lugar de huir, pregúntate, ¿qué quiere mostrarme? Porque detrás del dolor siempre hay un aprendizaje. Y cuanto antes lo entiendas, más rápido podrás transformarte. El dolor no es el final, es el comienzo. Es el impulso que te empuja fuera de la zona de conformismo. Es lo que abre las puertas al autoconocimiento. Y cuando tienes el valor de atravesar esta incomodidad, encuentras al otro lado algo que no tiene precio: paz verdadera. La verdad tiene un poder silencioso. Puedes intentar esconderla, racionalizarla, empujarla con la barriga, pero ella permanece, y cuando no es acogida, se transforma en el dolor, en la confusión, en el sufrimiento. La verdad que ignoras hoy puede ser la razón por la que tu paz se escapa entre los dedos. Carl Jung lo llamó desintegración psíquica, un proceso en el que partes de ti son reprimidas hasta que comienzan a sabotear tu equilibrio. Te despiertas cansado, sin razón, se irrita por tonterías, siente que algo está mal, pero no sabe qué. Es su esencia, sofocada, pidiendo ayuda. Este silencio es peligroso porque no paraliza de una vez. Él corroe, un poco al día. Empiezas a conformarte con lo mínimo, a alejarte de la gente, a vivir en automático. Y poco a poco, olvida quién era antes de perderse en ese papel. Y lo más cruel, eso parece normal.
Pero no tiene por qué ser así. La reconexión con la verdad solo requiere una opción: dejar de fingir, de engañarse, de justificar lo que duele. Encarrar la verdad duele, pero mentirse a uno mismo duele mucho más. Y este dolor, que hoy parece insoportable, puede ser el portal para una vida más ligera. Mereces vivir con ligereza, con coherencia, con verdad. Y eso solo sucede cuando tienes el valor de decirte a ti mismo: basta. Basta de callarse. Basta de vivir para complacer. Basta de sobrevivir cuando viniste a vivir. Su verdad es su mayor fuerza, y es hora de honrarla. Hay un momento en la vida en el que todo cambia. No por casualidad, no por suerte, sino por una decisión. La decisión de dejar de posponerse a sí mismo, de finalmente salir del ciclo de supervivencia y empezar a vivir de verdad. Este cambio no depende de nadie, ni de circunstancias ideales. Comienza con una elección, una sola, pero tienes que ser valiente. A menudo esperamos una señal externa, una validación, un permiso. Cuando tenga más dinero, cuando todo esté bien, cuando esté listo. Pero lo que nadie te dijo es que ese día perfecto nunca llega. Y cuanto tinto más esperas, más pasa tu vida sin ser vivida. Es como sentarse en el público de su propio espectáculo y ver cómo actúa otra versión suya en el escenario. Carl Jung entendió que el proceso de transformación es, ante todo, un acto interno. Lo llamó encuentro con el alma. Y este encuentro requiere que te digas sí a ti mismo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no, que asumas el riesgo de ser sincero, aunque eso signifique decepcionar expectativas que nunca fueron tuyas. El coraje no está en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Se está asumiendo que te mereces más de lo que has aceptado, que hay toda una vida al otro lado de la zona de confort, y que solo tú puedes cruzar ese puente. Cada vez que te eliges a ti mismo, un pedazo de tu verdad se fortalece. Hoy puede ser ese día, el día en que decides dejar el piloto automático, el día que se mira en el espejo y dice: basta, basta de disminuir, basta de traicionarse, basta de vivir a medias. El cambio no es fácil, pero es liberador, y comienza ahora, si tienes el valor de elegirte a ti mismo. Todos vivimos bajo decisiones, pequeñas elecciones diarias que, cuando se suman, definen quiénes somos. La diferencia entre alguien que solo sobrevive y alguien que vive despierto está en la conciencia de estas decisiones. Es fácil seguir el flujo, repetir patrones, mantenerse seguro. Es difícil despertar y darse cuenta de que, para vivir de verdad, tendrá que salirse del camino. El problema es que el automático es cómodo. Ofrece previsibilidad, rutina y una falsa sensación de control, pero también drena su vitalidad. Vas operando por reflejo, sin entusiasmo, sin presencia. Y un día, se da cuenta de que lleva años viviendo la misma semana. Esto no es vida, es anestesia. Jung habló del despertar de la conciencia como un proceso doloroso, pero absolutamente necesario. Despertar es ver con claridad lo que antes era invisible. Es molestarse con lo que antes era normal. Y sobre todo, es tomar decisiones con presencia. Decisiones que honran quién eres, no quién esperan que seas. Este tipo de elección no se hace por impulso. Requiere introspección, responsabilidad y, sobre todo, integridad. Porque cuando empiezas a decidir desde tu centro, todo a tu alrededor se reorganiza. Las personas, los caminos, las oportunidades, todo comienza a reflejar esta nueva vibración. No es magia, es coherencia. Por lo tanto, observe sus elecciones. ¿Te están acercando a ti o te están alejando cada vez más? Si la respuesta no es clara, tal vez sea el momento de parar, respirar y decidir de forma consciente. Porque una vida despierta comienza con una sola decisión, la de no vivir más durmiendo. Traición es una palabra fuerte. Por lo general,
Lo asociamos con los actos de otros contra nosotros. Pero la forma más silenciosa y devastadora de traición es la que cometemos contra nosotros mismos. Cada vez que dices que sí queriendo decir que no. Cada vez que se calla cuando quería expresarse. Cada vez que ignora su intuición para complacer a alguien. Eso también es traición. Y el más peligroso, se convierte en un hábito. Empiezas a adaptarte, a moldearte, a encajar. Y con cada concesión que hiere su esencia, un pedazo de su parte se apaga. Al principio, duele, pero luego te acostumbras. Y es esta costumbre la que poco a poco mata su autenticidad. Te conviertes en un reflejo de lo que esperan, no en un reflejo de lo que eres. Carl Jung dijo que el mayor daño emocional ocurre cuando nos desconectamos de la verdad interior. Y eso es exactamente lo que pasa cuando nos traicionamos a nosotros mismos. Creamos versiones editadas de nosotros mismos, personajes que funcionan bien socialmente, pero que viven en guerra internamente. Y este conflicto, tarde o temprano, se manifiesta en ansiedad, en resentimiento, en tristeza crónica. La verdadera libertad comienza cuando rompes este ciclo, cuando decide dejar de abandonarse para ser aceptado, cuando comienza a validar su propia voz antes de buscar la aprobación externa, cuando entiendes que la integridad contigo mismo vale más que cualquier aceptación temporal. Esta reflexión no es cómoda, pero es liberadora, porque ella devuelve el poder a sus manos. Ya no tienes que esperar a que el mundo cambie para sentirte completo. Solo tienes que dejar de traicionarte. Con cada elección auténtica, te acercas a ti mismo. Y esta reconexión lo cambia todo, por dentro y por fuera. El sabotaje no siempre es un acto consciente. A menudo se disfraza de protección. Procrastinas, porque temes el fracaso. Evita exponerse, porque tiene miedo al juicio. Mantiene relaciones superficiales porque no quiere correr el riesgo de hacerse daño. Y así, poco a poco, vas limitando tu vida. Se va saboteando sin darse cuenta. Este ciclo es más común de lo que se cree. Y no tiene nada que ver con la pereza o la incapacidad. Tiene que ver con el acondicionamiento. Se nos enseñó a temer nuestra grandeza, creer que no somos suficientes, y repitiendo patrones que nos mantienen pequeños. Jung llamó a esto autoalienación, cuando la parte más auténtica de ti es reprimida para mantener una imagen socialmente aceptada. Esta autoimagen, por muy segura que parezca, es una prisión. Vives dentro de límites que creaste para protegerte, pero que ahora te aprisionan. Y mientras no reconoce este patrón, sigue saboteando su propia evolución, diciendo frases como «no es para mí», «no tengo tiempo», «no estoy listo». Pero todas estas son excusas aparentemente reales. La única forma de romper este ciclo es a través de la conciencia. Comience a observar dónde usted mismo está bloqueando su crecimiento. ¿Qué oportunidades rechaza por miedo? ¿Qué sueños pospones por inseguridad? ¿Qué verdades evitas por conveniencia? Esta investigación es incómoda, pero absolutamente necesaria, porque el mayor sabotaje no es no conseguir lo que quieres, ni siquiera es intentarlo. Es conformarse con una vida segura, pero sin brillo. Y no naciste para sobrevivir con miedo. Naciste para vivir con propósito. Y eso requiere valor para dejar de sabotearse y empezar a permitirse. Se habla mucho de amor propio, pero se entiende poco sobre lo que realmente significa. Amarse a sí mismo no es mirarse en el espejo y repetir frases positivas. No es regalarse o elogiarse en las redes sociales. Es algo mucho más profundo. El verdadero amor propio es un compromiso diario con su verdad, incluso cuando es incómoda. Carl Jung nos mostró que el amor verdadero comienza con la aceptación. Aceptar no solo sus cualidades, sino también sus imperfecciones, sus miedos, su sombra. Porque es fácil amar lo que es hermoso y aceptable.
Difícil es acoger lo que ha sido rechazado. Y sin esta aceptación radical, el amor propio se vuelve superficial. El amor por uno mismo también es establecer límites, es decir no sin culpa. Es elegir lo que nutre tu alma, incluso si eso desagrada a alguien. Es priorizarse sin justificarse, porque si no te cuidas, le estás enseñando al mundo que tampoco tienes que cuidarte. El respeto que recibes comienza con el respeto que te das a ti mismo. Además, el amor propio es escucharse a sí mismo, es percibir sus sentimientos, es dar espacio a lo que sientes sin juicio. Es tener el coraje de ser honesto con uno mismo, incluso si eso revela verdades difíciles. Este nivel de honestidad crea libertad emocional, porque ya no dependes de la aprobación externa para sentirte completo. Amarse de verdad es un acto revolucionario. En un mundo que se beneficia de su inseguridad, aceptarse por completo es un gesto de resistencia, y al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es posible cuando alguien elige ser fiel a sí mismo. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de partes tuyas que preferías ocultar? Pensamientos, impulsos, recuerdos que parecen no coincidir con la imagen que quieres transmitir al mundo. Carl Jung llamó a esta parte de ti sombra, todo lo que ha sido reprimido, negado o juzgado como inaceptable. Pero lo que nadie te dice es que allí, precisamente en la sombra, reside tu mayor poder. A lo largo de la vida, aprendemos a ocultar todo lo que no es socialmente aceptado. Fuimos moldeando un yo ideal y tirando a la oscuridad todo lo que no cabía en ese molde. Pero el problema es que lo que no integras te controla, y la sombra, cuando se ignora, no desaparece. Actúa entre bastidores, saboteando decisiones, relaciones y su propia paz. Jung nos advirtió: no hay luz verdadera sin sombra. El autoconocimiento genuino no está hecho solo de virtudes y meditaciones. Te exige que entres en contacto con su lado oscuro, que enfrente sus miedos, sus defectos, sus dolores, no para culparse, sino para liberarse, porque solo lo que se acepta puede ser transformado. La verdadera fuerza surge cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo y empiezas a integrarlas. Cuando entiendes que tus celos tienen un origen, que tu ira tiene una historia, que tu inseguridad tiene raíces, y al acoger estas partes con conciencia, rescatas una inmensa energía que estaba atrapada. Una energía que se puede canalizar en autenticidad, creatividad y claridad. Tu sombra no es tu enemigo. Ella es una brújula. Ella muestra dónde hay heridas que curar, donde hay partes de ella pidiendo amor. Y cuando te atreves a enfrentarla, no solo recuperas el poder, sino que te vuelves completo. Y alguien entero, aunque imperfecto, tiene una presencia que el mundo entero siente. ¿Alguna vez has dicho sí solo para evitar un conflicto? ¿Alguna vez te has comprometido con algo que te agote solo para mantener la apariencia? ¿Alguna vez has puesto la voluntad de los demás por encima de la tuya, por miedo a ser mal visto? Cada vez que esto sucede, sacrificas un pedazo de tu integridad. Y tal vez nadie se dé cuenta, pero tu cuerpo siente, tu alma siente. Establecer límites es una de las formas más puras y valientes de amor propio, y sin embargo, es una de las más descuidadas, porque nos enseñaron a complacer, a anularnos, para mantener la paz, confundir bondad con sumisión. Pero la verdad es que quien no sabe decir no, acaba diciendo sí a una vida que no quiere vivir. Carl Jung defendió que el autoconocimiento comienza con la conciencia de las propias limitaciones. Saber dónde terminas y dónde comienza el otro es esencial para construir relaciones saludables. Porque cuando te abandonas para no decepcionar al otro, en el fondo estás diciendo, mis necesidades no importan. Y repetir esto durante mucho tiempo crea un agujero interno difícil de llenar. Decir no
no es rechazar al otro, es elegirse a sí mismo. Es proteger su energía, su tiempo, su cordura. Es recordar que su existencia tiene valor y que respetarla no es egoísmo, es madurez. Y lo más interesante, cuando empiezas a respetarte a ti mismo, los demás también empiezan a respetarte más. Empieza a observar dónde te anulas. ¿Qué pecados tienen un sabor amargo en la boca? ¿Dónde has permitido abusos disfrazados de afecto? Porque a veces, el mayor acto de amor no es abrazar al otro, es abrazarse a uno mismo. Y eso comienza con el coraje de decir, no, me elijo a mí mismo. ¿Alguna vez te has sentido solo rodeado de gente? ¿Alguna vez has compartido momentos con alguien, pero has sentido que no te estaban viendo de verdad? Esto sucede porque las conexiones reales no se construyen con máscaras. Nacen del coraje de ser auténticos, brutalmente auténticos. Vivimos en una cultura obsesionada con la apariencia. Nos esforzamos por lucir bien, hablar bien, demostrar fuerza. Pero cuanto más nos escondemos, más nos aislamos. Porque no hay un vínculo profundo donde hay rendimiento. La conexión genuina solo florece donde hay verdad. Carl Jung observó que las personas emocionalmente sanas eran aquellas que abrazaban su propia imperfección, no porque fueran descuidados, sino porque habían abandonado la ilusión de perfección. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que crea puentes reales entre las almas, porque nadie se identifica con una fachada. La gente se conecta con lo que es humano. Mostrar tu luz es fácil. Difícil es mostrar tus defectos, tus miedos, tus heridas. Pero cuando lo haces con conciencia, no solo te liberas, sino que inspiras a los demás a hacer lo mismo. Es como si su autenticidad diera permiso silencioso para que el otro también bajara la guardia. Por lo tanto, si busca conexiones verdaderas, deje de tratar de ser impecable. Comience a ser completo. Lleva tu humanidad a las relaciones. Habla con el corazón, escucha con presencia, comparte con sinceridad, porque la belleza de la conexión real no está en la perfección. En realidad es cruda y hermosa de lo que somos cuando nos permitimos ser reales. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien, incluso cuando todos decían lo contrario? ¿Cuántas veces ignoraste un presentimiento y te arrepentiste después? La intuición es una inteligencia poderosa. No es magia, es sabiduría ancestral, acumulada en capas invisibles de su conciencia. Pero, hoy en día, hemos aprendido a silenciarla. Fuimos educados para confiar solo en lo racional. La lógica se convirtió en el único criterio aceptable. Pero lo que Jung descubrió es que el inconsciente habla, y una de sus formas de comunicación es la intuición. Ese algo que sientes en el cuerpo, en el estómago, en el pecho. Un saber que precede al pensamiento. La intuición a menudo va en contra de lo que es conveniente. Nos desafía a salir de la zona de confort, a cuestionar caminos ya recorridos. Por lo tanto, ignorarla parece más fácil. Pero cada vez que callas esa voz, te alejas de tu propio norte y vive la vida en la oscuridad, tropezando con elecciones que no te pertenecen. Escuchar la intuición requiere entrenamiento, requiere silencio, atención, presencia. Ella no grita, susurra, y cuanto más la respetas, más habla, más clara se vuelve. Empiezas a notar patrones, a sentir cuando algo vibra con tu verdad o no, y eso se convierte en una brújula, un valioso aliado. No subestimes el poder de lo que sientes. Tu intuición es tu alma tratando de guiarte. Conéctate con ella. Confía en ella. Porque mientras la mente analiza, el corazón ya sabe. Y esa sabiduría, cuando se escucha, te lleva exactamente a donde necesitas estar. La vida cambia en un instante. No es cuando algo fuera sucede. Es entonces cuando, por dentro, decides que ya no te vas a esconder, que está cansado de tratar de complacer, de vivir a medias, de sostener a los personajes.
El gran giro comienza cuando dices, basta. A partir de hoy, elijo ser yo. Esta decisión parece simple, pero es profunda, porque desestructura todo lo que se ha construido sobre la base de la aprobación de los demás. Y eso asusta. Puedes perder personas, estatus, certezas, pero a cambio, obtienes algo que no tiene precio: libertad. Y no cualquier libertad, la libertad de ser entero. Carl Jung dijo que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso no sucede de afuera hacia adentro. Sucede cuando te miras con honestidad y eliges aceptarte con todo lo que eres: luz y sombra, fuerza y fragilidad. Ser radicalmente tú es dejar de pedir permiso para existir. Esta elección, hecha todos los días, transforma la forma en que trabajas, amas, te relacionas, te expresas. Dejas de buscar encaje y empiezas a buscar la verdad. Y en este proceso, descubre que el mundo no necesita más copias, necesita su autenticidad viva. Entonces, si estás esperando el momento adecuado para ser tú, aquí está. Es ahora. Porque mientras pospones tu verdad, pospones tu vida. Y vivir esperando es morir, poco a poco. Elegirse a sí mismo, con todo lo que eso implica, es el acto más poderoso que puede realizar. Es el comienzo de su revolución.